Esos. Ahí vamos a comenzar. Ahí vamos a agregar sobre esto otros dos. Ya. Esos dos. Vale, ¿ustedes cómo entienden el término desarrollo humano? Yo he escuchado de unos indicadores que maneja la OMS y la OPS sobre desarrollo humano, pero se maneja en torno a lo social, económico, cultural, alimentación, y de acuerdo a esos índices de desarrollo humano hay una escala en la cual se posicionan todos los países centroamericanos, latinoamericanos, y de acuerdo a eso pues tienen ciertas evaluaciones. Sí, eso se ve en términos de algunos estudios que hacen para ver los parámetros según países. Tiene que ver con el desarrollo del ciclo vital, de los estadios o periodos de los niños, de 0 a 4, 5 años y así. Y vemos que sí mencionan las etapas. Por ejemplo, la de ayer hablaba de las etapas preoperacionales, operacionales, y cada etapa trae su propia característica. Ajá, es en base a un individuo. Lo que menciona sí es desarrollo humano, pero en términos más globales. Hasta podríamos incluir ahí la educación, la economía, el trabajo, todo, en sentido amplio. Ya en sentido individual, ya como sujeto, ¿verdad? Como persona, podríamos hablar de lo que es un ciclo vital. El primero lo podríamos llamar como un proceso de cambios continuos, físicos, psicológicos, sociales, morales, cognitivos. Ajá. Y el desarrollo del ciclo vital podríamos verlo como el proceso desde el inicio del ciclo vital hasta la muerte. Entonces, los dos podemos verlos como procesos, pero también los dos podemos verlos como campos de estudio. Es decir, que el desarrollo humano es también un campo de estudio, aparte de un proceso de cambios individuales. El ciclo vital también es un campo de estudio y también es un proceso de cambios de cada sujeto, ¿verdad? De las dos formas. Tenemos aquí dos términos adicionales, uno es el de la ontogenia y el otro es el de la filogenia. Ontogenética o filogenética también se puede decir, como procesos y como campos de estudio. ¿Qué han escuchado sobre esos términos, si lo hubiesen escuchado? La ontogenia habla del estudio de la vida, del inicio de la vida hasta su muerte, digamos así. La filogenia es de que el ser humano existe en la historia. Ajá, básicamente de eso. Entonces podríamos hablar de una evolución humana. Ontogenéticamente esa evolución humana es individual. Todos los seres humanos tenemos ese mismo proceso evolutivo desde que se fusionan ¿qué? El esperma con el óvulo hasta que nosotros ya vamos a conformar nuestro cuerpo y acá, aunque desde antes, ¿verdad? Se va a deformar. Ajá, hay un proceso de conocimiento y todo eso ahí de pareja. Bueno, algunas dicen ya. Ajá, cabal, y algunas veces ni el nombre de esa es la ontogenética. ¿Qué es lo que se forma de esa fusión? Una vida, una homocélula. Ajá. Podríamos
podríamos hablar de una formación celular. Sí. Ajá. Ajá. Que en un principio pues es hasta un poquito misterioso pensar de que todos ustedes, incluido yo, hemos sido en algún momento de la vida solo una célula. Ajá. Una célula que se fusionó con otra. Ajá. Y que ahora no somos nada más ni nada menos que una gran, enorme cantidad de células. Y eso es lo que somos. Solo una gran cantidad de células. Pero vemos así y después comienza la división. La división de células. Es por dos, ¿verdad? Ajá, por dos. Por dos, a una enorme velocidad va aumentando la cantidad de células hasta que llega a formarse una masa, cierta masa. Y lo primero que se forma, ¿qué es? El corazón. El cerebro. Sí, el corazón. No, el corazón. El cerebro. No será el tubo neural que se va formando primero. Ajá. Ajá. Que va desde la cabeza a la médula, lo primero que la masa que se va concentrando. Y las células siguen reproduciendo y siguen multiplicándose de una forma especializada. Es decir, que la célula ya lleva el código genético de qué parte del cuerpo va a conformar. De tal manera que dice que las células que van a formar el corazón, cuando ya están ahí, comienzan a simular una especie de palpitación, como si fueran corazón, pero todavía no son corazón, sino que solo células. Y así. Luego la conformación del cuerpo, también la diferenciación sexual, que es un tema muy importante en esto. Ajá. De sexo cromosómico, biológico, XX y XY. Eso que no se hace a partir del cuarto mes. Ajá, como no, pero estamos hablando que ya hay una conformación de la mayor parte todavía sigue, va a seguir, pero es otro de los grandes aspectos que nos ayudan a ver como la especialización de cada una de las células. Las células del corazón, las de pulmones, las de músculos, huesos, todo ya. Pero donde se hace notar bastante bien la diferenciación, que quizás hace fácil explicarlo, es la diferenciación sexual, porque es algo que ya se ha como observado de forma bien detallada. ¿Cómo creen que se puede distinguir la diferencia de sexo cuando todavía no hay una definición completa? Genéticamente hay un equipo. Genéticamente ya está, desde el principio ya está, pero todavía, ¿cómo vamos a distinguir qué es? Antes de que se vaya formando el completo. Antes de que se forme. Sí, creo que hay una técnica que se llama PCR Dice, para la genotipificación de la célula. Y si lo viéramos a nivel ya orgánico, dicen que la apariencia de la persona va cambiando, se hace más gordita. No, pero él dice con respecto al sexo. Dicen que con la mujer cuando es gordita es que va a ser varón, cuando está delgada algo así he oído yo. Fíjense que se dice que de primero es como igual, como usted vea dos pollitos, usted puede distinguir dos pollitos así cuando están solo, no tienen plumas, sino que como pelito. Sí, ¿cuál es polla y cuál es pollo? ¿Cuál es gallo y cuál es gallina? Ajá. El de búsqueda. En el principio no se nota. Entonces en el proceso de formación dicen que es similar, se puede observar una especie de protuberancia. Pero lo que quiero que veamos es el misterio de la especialización
celular y la genética, porque hay una gran cantidad de células que se está produciendo para todas partes del cuerpo, pero aquí se ve un ejemplo bastante claro de cómo es la diferenciación, porque si es niño o es niña, igual sería lo mismo lo que se observaría. Ajá. Pero, ¿cómo? ¿A dónde? ¿A quién? Es como una especie de protuberancia. Pero, en el diente. No, ya cuando se comienzan a formar las cristales. Entonces se dice que esto todavía, digamos, no se logra distinguir qué es, pero cuando va a ser niña esto disminuye. En el ombligo. No, es el clítoris. Ajá. Cuando va a ser niña, disminuye. Ajá. Y cuando va a ser niño, crece. Cuando va a ser varón, Hace y se forma. O sea que ahí están las células, ahí está el código genético, ahí está la diferenciación cromosómica como también en todo el cuerpo, pero todavía no se nota la diferencia. Y cuando ya crece, desarrolla más, entonces se establece una diferencia orgánica partiendo. Eso es conforme va pasando. Conforme el tiempo va pasando, no es que de repente estamos hablando de un proceso evolutivo. Sí, porque así se aparecen como de unos 3 meses y medio. Ajá. No se sabe si va a ser varón o no. Ajá. no, pero ahí ya se tiene que ver. Podría haber una confusión porque se ve igual. Entonces así, Si no que lo sienten, así sienten un tenedor. ajá. Sí. Y así va cambiando y cambiando hasta que se conforma de forma completa. Es bien interesante. Entonces, este proceso que comenzó aquí, con una fusión celular y que finaliza con la muerte, es a la que se le llama como. A eso es lo que se le llama ontogenia. Es lo que estamos tratando de glosar. A ese proceso que comenzó aquí y finalizó con la muerte es al que se le conoce como ontogenia. Y este otro proceso es parecido, pero ha tardado, según los estudios evolutivos, millones de años. Eso se supone que es lo mismo. Es decir, que la filogenia es la misma ontogenia como proceso, pero la diferencia es la cantidad de años que se ha tardado. Al final lleva la misma conformación de un ser, y aquí lleva la conformación del ser humano, pero aquí comenzó dicen los autores, con células de polvos de estrellas, de piedras, a convertirse a animales y a seguir evolucionando hasta que llegamos a ser como lo que somos, el Homo sapiens, que se dice. Es una corriente. Pero lo que ellos hacen para apoyar esto, el misterio que ellos encuentran, es que esto es lo mismo. Es decir, que conocer esto en la actualidad ayuda como a entender esto otro. Si vemos que es un proceso de célula hasta formar un completo ser humano, entonces dicen que lo mismo sucedió aquí, de célula hasta llegar a conformar un ser humano completo. Son teorías, así que así es, nos vamos a tomar nosotros. Ustedes siguen con su forma de ver las cosas, con la teoría. Dice así. Luego hablamos del siguiente concepto referente a periodos críticos del desarrollo. Que ahí en el material están unas pequeñas definiciones. Si lo tienen a la mano, podrían ayudarme a leer.
momento específico del desarrollo en que el evento particular tiene mayores consecuencias y que requiera la presencia de cierto tipo de estímulos ambientales para que el desarrollo proceda de manera normal. Ajá, ahora ayúdenme a explicarlo. Esos son momentos de cambios muy fuertes y significativos, más notorios que otros momentos. ¿Sí? Estamos hablando de un momento crítico, un momento de cambios. Aclaro que hay dos tipos de crisis. Hay una crisis que se llama crisis del desarrollo y hay otra crisis que se llama crisis circunstancial. Los dos son eventos, los dos son momentos de cambio, pero este es un tipo de cambio que sucede en determinado periodo de tiempo. Ajá, en una determinada etapa. Ejemplo, en la adolescencia. La menopausia puede ser otro periodo crítico. ¿Qué otros periodos críticos? El embarazo. Ajá, hay cosas que tienen que suceder en el embarazo también. La andropausia. Ajá, es otro periodo, ¿verdad? ¿Qué más podrías decir por ahí respecto a los periodos críticos? Que no son momentáneos. Son temporales, ¿sí? Cada etapa tiene su crisis, a eso quiero. Y si no supera esa crisis, tendríamos que puede afectar su desarrollo como la personalidad. No sé si a eso se refiere. Cuando, por ejemplo, el Erickson, él habla de las crisis de cada etapa. Habla que el niño de 0 a 2 años tiene la confianza, a veces la desconfianza. Sí. La mamá no establece un buen vínculo con el niño para generar en él la autoconfianza. Este niño entra en una crisis, que en el proceso se va a ver cuál va a ser de la desconfianza, porque la madre, desde el momento que establece ese vínculo, no le enseñó a tener autoconfianza. Entonces, cada una de esas cuestiones acarrea crisis en cada uno de nosotros, en cada etapa. Está la autonomía de superconsigura. Si al niño no se le da, digamos, la autonomía suficiente para que por sí mismo sea independiente y sea capaz de resolver problemas, a la larga lo que va a sentir luego va a ser vergüenza y dudas. Dudas en cuanto a tomar decisiones, en cuanto a realizar actividades. ¿Por qué? Porque pequeño trae, digamos, ciertas crisis que no se pudieron solventar. Estamos hablando de una serie de cambios graduales en el desarrollo psicosocial, en el ejemplo que la compañera está presentándonos. Pero también hay otras cosas que tienen que pasar en un momento específico. Por ejemplo, el niño o la niña debe aprender a caminar. Ajá. ¿Qué otra cosa debe aprender? Debe aprender a hablar, A comer. debe aprender a valerse por sí mismo, vestirse, comer, debe aprender a leer, ¿sí? Y luego llega a la otra gran etapa que es bien evidente, la adolescencia. Ahora, si vemos el aprendizaje del lenguaje como una competencia muy importante y lo comparamos con el periodo crítico en el que debería ser asimilada esa capacidad, ¿qué podría decirnos entonces ese término al respecto? ¿Qué podría decir? El término dice que si no lo aprende o si no lo asimila en ese lapso de tiempo, ¿qué más dice? Ajá. Y si no procede el desarrollo de forma normal, va a haber un déficit. En otras palabras, significa que si no aprende a hablar cuando tiene que aprender a hablar,
desarrollando el siguiente proceso. Este término que ahí estamos viendo es bien estricto en el sentido que dice no aprendería a hablar. En ese término. Si no aprende a caminar cuando tendría que aprender a caminar, viéndolo de esa perspectiva, diría que no aprendería a caminar. Si no aprende a leer en el momento en que debería aprender a leer, podríamos decir que no va a aprender a leer, según ese término. Ajá. La verdad es que el término es bien estricto, bien radical, pero deberíamos nosotros considerar que es verdad que en esos momentos debería la persona adquirir esos dominios, siempre. Independientemente que después aprenda o no aprenda, deberíamos estar al cuidado de que cada persona en ese trecho cumpla con esa tarea, que es una tarea del desarrollo. Porque si no logra salir de esa etapa habiendo resuelto todo eso, entonces significa que, como decía la compañera hace un momento, va a tener problemas en la siguiente etapa. ¿Sí? Porque cada etapa previa es como una plataforma, una base para la siguiente etapa. Y la etapa posterior, cuando se ha vivido de una forma inadecuada la anterior, entonces va a tener problemas. Y va a ir como enfrentándose a situaciones complicadas en el futuro. Así. Bueno, en el otro periodo, que es el periodo sensible del desarrollo, es similar, pero es un poco más flexible en la interpretación. Lo tienen por ahí, a la mano. Un punto del desarrollo en que los organismos son particularmente susceptibles a ciertos tipos de estímulos en su entorno, pero que en él la ausencia de dichos estímulos no siempre producen consecuencias irreversibles. Ajá. Es como compañero del término anterior, solo que en el otro dice que no se podría si no lo logra. En este dice que hay sensibilidad, se puede aprender, se puede desarrollar la habilidad, pero si no lo logra, puede lograrlo en la siguiente etapa si hay una estimulación adecuada. Eso significa, no aprendió a hablar cuando correspondía, pero después, si se le ayuda, puede ser que aprenda a hablar. Ese es el periodo sensible del desarrollo. Y ustedes saben que hay varias cosas, por ejemplo en la adolescencia, ¿qué tareas debería desarrollar un joven o cumplir? Es decir, salir de la adolescencia habiendo hecho ¿qué cosas? Probablemente otro idioma. En el ámbito académico y en el ámbito cognitivo como ser individual. Debe ser más independiente. La identidad. Debe tener una identidad establecida. Una escala de valores, ciertas habilidades para interactuar ya más desarrolladas, para resolver problemas también de forma más general, pero hay algunos aspectos importantes como el establecimiento de proyectos de vida, es decir, decidir qué carrera académica va a estudiar, porque si está decidiendo carrera académica, está también decidiendo un campo laboral de futuro. Y en otras palabras, también está optando por un estilo de vida laboral. Y está, aparte de eso, preparando un futuro. No se sabe, él tiene que plantearlo si es para vivir él solo, para seguir viviendo con sus padres, o para vivir en una familia independiente, ya él con su esposa e hijos. O esposo también. Ajá. Aparte de eso, también él podría considerar la cuestión religiosa, si va a definirse como un ente
político también, etc. Definir la orientación sexual, que es una cuestión de suma importancia también en este periodo. El conflicto de identidad sexual, aparte de la identidad en general. Y tiene que ver también con el establecimiento de familia. Si le van a gustar los hombres, si le van a gustar las mujeres, a las preferencias, la orientación, todo eso. Y aunque no es en sentido general, porque no todos viven la misma experiencia, hay quienes lo tienen definido y están como efervescentes en la activación sexual y definido hacia quién, y ya es un cambio. Pero hay otros que no saben para dónde ir. Y cuando termine la etapa de la adolescencia, tendrían que haberlo logrado. Es por eso que la homosexualidad por lo general no digo diagnosticar porque no es enfermedad, pero no se determina antes de la edad adulta, en la adolescencia no, ni en la niñez, sino que debe ser mayor de edad para poderlo definir por esas razones. Aunque sea chiquitito. Ajá. Pero yo pienso que en esa edad todavía el niño se le puede orientar, ¿verdad? Todavía es más fácil que tratarle a un joven. De ahí un joven que creo que es difícilmente cambiar su preferencia sexual. Sí, hay momentos en que tiene que definirlo. Por ejemplo, en la adolescencia tiene que definirlo. Sí. Hablemos ya también de la etapa de la... Eso también tiene que ver mucho, esta definición tiene que ver mucho con la vivencia, la experiencia, el aprendizaje también, porque es una construcción social. Entonces no tiene que ver solo con la cuestión de genética, sino con lo que también. Sí, yo he conocido casos de personas que no sentían ninguna inclinación y tuvieron que pasar por un proceso de experimentación. Primero con el mismo sexo, después con el sexo complementario y luego hacer una comparación de la vivencia y la decisión de inclinarse. Hicieron una comparación. Ajá. Probó con mujeres siendo mujer, probó con hombres siendo mujer y después dijo, no, me sentí mejor con hombres, así que voy con hombres. ¿Qué probó? Ajá. ¿Qué habrá sido? Sí. Y en la mitad de la vida, a los 40 años, porque más o menos se maneja la etapa de la infancia y niñez hasta los 11, 12 años. La adolescencia, entre los 11 y 12 a los 20, 22, puede variar un poquito según el autor. La juventud temprana o adultez temprana de los 20, 22, 25 por ahí a los 40 años, considerándose los 40 como la mitad de la vida hasta los 60. Y de ahí los de los 60 hacia arriba como la tercera edad o la senectud. En otras palabras, es la ancianidad, ¿verdad? Que ya se escucha bastante fuerte la palabra. ¿Ah? Tenemos los cambios de los 40 años. ¿Qué sucede? ¿Qué cambios hay en los 40 años? La menopausia. La menopausia de la mujer, que por ahí entra en ese proceso. La andropausia, la Autopausia. De 40. solo que los Sí, aunque la andropausia es discutible por varias razones. Sí. ¿Sabe qué? Un café sería bueno. Se convierte más la todos papá. Ajá. Como la juventud. Sí. Que ya cambian las condiciones de vida. Preguntarse por qué el hombre de 40 años que siempre había andado manga larga y de vestir.
Ahora quiere andar pantalón tronconero, el pelo raro, con short y con sandalias. ¿Y por qué también algunos dicen llegó a ese periodo y ahora le gustan las adolescentes de colegio y todo eso? Ajá, bien. Es discutible pensar si es que en realidad eso es andropausia o no. Andropausia. Pero que según comentarios, la mayoría de gente pasa por eso. No, sí, no. Hombre de 40 años, de 50, incluso de 60. Podría tener una fuerte opción por adolescente. En las mujeres, no sé, nos podrían contar si alguien que está cerca ya de esa edad podría decirnos, mira, o que haya escuchado de otras personas que ya cruzaron ese trecho y si les gustan los hipotes, así les informamos a ellos. Ajá. Yo en ese punto específico no puedo opinar, pero sí, yo creo que lo que se da es como mirar atrás y ver lo que se ha vivido, contrastar los sueños que uno tenía de más joven con la realidad, ¿verdad? La crisis de realidad, de que las cosas tal vez no fueron exactamente lo que uno pensaba, y enfrentarse a esa crisis y volver a encontrar un sentido a la vida en ese momento. Ya no con las ilusiones juveniles, pero sí con lo que se ha logrado vivir. Esa es como la crisis principal en cuanto al desarrollo psicológico. Y es la crisis a lo que los autores le llaman hacer el inventario de la vida. Es exactamente hacer un inventario. Todo lo que se planteó en la adolescencia, se formuló objetivos, metas y tuvo aproximadamente 20 años para trabajar en eso que se planteó. Dijo que quiero ser ingeniero, quiero ser licenciado, quiero ser médico y también quiero tener una familia con 2 hijos, quiero tener una casa y un buen carro, todo eso. Y en el aspecto espiritual quiero haber logrado tal nivel, dice uno, por decir un ejemplo. Y comienza a trabajar esos 20 años de oportunidad antes de los 40 y bueno, arduamente o de forma tranquila, pero al llegar a los 40, lo que se le acompaña es hace el inventario, ve hacia atrás y compara todo lo que se había planteado con lo que tiene. Puede ser que haya gente que haya logrado más de lo que se planteó, puede ser que haya personas que lo han logrado tal y como lo habían dicho, pero preguntémonos de aquellos que no han logrado lo que se plantearon. Y es ahí donde dice, sí, pero ahorita tengo 40 años, todavía siento energía. Puedo retomar mis metas y seguir adelante. Y lograrlo. ¿Ah? Si invierte bien esos otros 20 años que le quedan más o menos de vida intermedia, puede ser que se ponga a nivel con todo. Y si es una persona bastante conformista, puede ser que diga, bueno, no, si no lo hice cuando estaba muy joven, no lo voy a lograr. Y se va a quedar a ese tipo de vida. Son crisis también del desarrollo. Y luego a los 60 con la jubilación, con la muerte de la pareja, se queda solo porque todos los hijos ya se habían ido, el hijo así. Todos los problemas de salud indispensables que son producto de la edad, hay que ir cargando. El proceso de aceptación de la muerte, de haber luchado contra la muerte, ahora comenzar a asimilar que de todas maneras va a llegar en cualquier momento. Son situaciones complejas de desarrollo. Vale. El otro concepto que nos queda es el desarrollo cognitivo, que continúa. ¿A qué se refiere? ¿Sí? La capacidad que, como lo cognitivo viene del conocimiento, entonces Ajá. la capacidad que viene ya de
conocer, de pensar, de generar ideas, análisis. ¿Sí? Y esos cambios intelectuales inciden ¿en qué? En el comportamiento, en la conducta. Es decir, que si observamos cambios conductuales y comportamentales, es que podemos tener indicios que también hay desarrollo cognitivo. Un ejemplo, si vemos que un adolescente no ha cambiado los comportamientos, que cuando tenía 7 años, 8 años, no ha habido desarrollo cognitivo al nivel que se desearía, hay inmadurez. O si vemos que de 25 años se está comportando como de 15, hay un problema en el desarrollo también. Entonces debería ir cabal a la etapa. También tenemos que considerar que nosotros como adultos no debemos ser piedra de tropiezo para el desarrollo de los pequeños. A veces nosotros somos los que nos repasemos en ellos. La mayoría de psicólogos y otros profesionales que estudian el desarrollo humano van a decir eso, que quien se repasea en uno es la familia. ¿Sí? Y en nosotros ya se repasearon en varias ocasiones y en ciertas cualidades nuestras, y que ya nos tocó ser así. Vaya, por ejemplo, a veces o por ausencia o por exageración siempre podemos producir un daño, o porque le dimos poco o porque le dimos mucho. Mucha protección, mucha independencia, demasiado afecto o nada de afecto, demasiadas reglas o demasiada permisividad. Ajá. Demasiado descuido en la formación académica intelectual o demasiada carga académica intelectual. Demasiado trabajo o nada de actividad. Todos esos extremos, esos polos van a generar un efecto contraproducente en el niño. ¿Qué piensan ustedes de esos niños que a los 8 años andan para arriba y para abajo, tanto día de semana como fin de semana? Para natación, de natación van para el curso de inglés, del curso de inglés al siguiente día van para computación, después van para boxeo, después van para karate do, luego a la casa van a hacer las tareas, después de las tareas a dormir porque ya no aguantan, y al siguiente día a levantarse a seguir la misma rutina. ¿Qué piensan de eso? Se le está en parte influyendo sobre la autonomía y en otras se le están robando espacio. Ajá. E imagínense que habían cosas que tenía que lograr en ese momento. ¿Y por qué no lo va a lograr? Ajá, está sobrecargado, saturado, está ocupado en otras cosas que en ese momento no son lo prioritario. Está sobrecargado. Y no estamos diciendo que sea malo aprender. Aprender no es malo. Lo inadecuado es que le está absorbiendo lo otro. Si lograra hacerle como una calendarización de actividades en la que siempre está apartado su espacio para ser niño, no habría ningún problema. Su espacio para jugar, para interactuar con otros niños, ver algún programa educativo y un espacio para compartir en familia, no habría ningún problema. Pero está tan ocupado en todas las actividades que les acabo de mencionar que no interactúa con la familia, no juega, prácticamente es un adulto pequeño, hecho a la fuerza. Eso es cuando que debería ser un niño o una niña.
¿sí? Y va a desarrollar intelectualmente, pues no podríamos negarlo, le va a ayudar, pero nosotros no queremos máquinas. No queremos máquinas, sino que queremos siempre personas. Y una persona solo intelectual, solo académica, viene siendo como una máquina, hecha para producir en esa rama para la que está diseñada, para la que fue especializada. Por ejemplo, que en Estados Unidos los últimos incidentes que se han dado de jóvenes que agarran una arma y la descargan sobre todo el mundo, ¿verdad? A diestra y a siniestra, a maestros y a compañeros de estudio, a veces han detectado que los jóvenes no viven en condiciones paupérrimas, sino viven de lugares que sí se les da de todo, pero que quizás ya pues, como adultos vienen a descargar energía. Tiene demasiada atención. Y fíjense que, bueno, Eduardo Punset la vez pasada se lo mencioné, él dice, un niño para que pueda ser un buen adulto independiente, tiene que ser primero un buen niño dependiente. Un niño para que después llegue a ser un adulto eficiente, tuvo que haber también jugado, tuvo que haber vivido su etapa. No es el niño que aprende a trabajar temprano el mejor trabajador. En algunos casos especiales podría ser, pero no siempre. Por lo general, algunos estudios dicen que el niño que jugó lo que tenía que jugar cuando era pequeño es más eficiente en el trabajo que el niño que se dedicó a entrenarse en el trabajo desde que estaba pequeño. Es un efecto paradójico, porque la lógica podría decirnos que el que comenzó a trabajar a temprana edad se entrenó y es hábil, pero no necesariamente. Bloqueado, porque no hizo las cosas que debería hacer. Alguien una vez nos contó en una cátedra un caso de un internado en México, dirigido por monjas. Dice que las adolescentes, bueno, de primero una, de repente amaneció paralizada de las extremidades inferiores, las piernas. Sentada no se podía levantar. Era una adolescente, una estudiante del internado. Luego otra, y después otra, y después otra, y después otra, y comenzaron a hacer estudios médicos, evaluaron para ver si era alguna especie de enfermedad que les había invadido el internado. Y lo que llegaron a descubrir que tenían un trastorno de conversión. Es decir, que estaban tan saturados de trabajo, de tanta presión, de tanta regla, porque ustedes saben que las instituciones dirigidas son bien estrictas. Que dice que en ese caso el cerebro les había dicho a los cuerpos que bloquearan alguna función como para pasar por enfermas y que ya no les pusieran más tareas, más cargas. Y así va. Y es lo que es un trastorno conversivo. No había enfermedad nerviosa, no había enfermedad muscular, nada, sino que era una orden cerebral. Si no te bloqueas, es como que te desmayes ante alguien que va a disparar y no te ha pegado y desmayado. Porque el cerebro, como quien dice, no veas lo que va a pasar. Entonces, una sobrecarga de trabajo en los pequeños puede ser negativa. ¿Qué podría sobre la experiencia, lo que han visto y todo eso? Yo estudié en una escuela que era dirigida por monjas, pero era mixto, ¿verdad? Así es, se ve que lo hacen aprender a uno bastante. Por eso está ahí. Puro castigo, ¿verdad? Parado,
con reglas, cuchillos de bambú, encerrado en el aula sin salir a recreo, Bien conductista. sin salir a recreo toda una mañana, o quedándose después de las 12 hasta la hora que aprendiera lo que le habían propuesto como meta aprenderlo. Ese tema pasó y decían, y ahora el que no se lo aprenda no se va, yo me quedo sin comer aquí, no tengo problema. La maestra. Bueno, yo voy a contar una historia. Ajá. Cuando era chiquita, realmente no era como que muy estudiosa. O sea, yo pasaba jugando de primero a noveno, tal vez aprendí una cosa en matemáticas. Ya de ahí no me acuerdo de absolutamente nada, así, de algo textual significativo, no. Pero luego, cuando pasé al bachillerato, fue como que automáticamente me cambié el cassette. Dije, no, o sea, aquí ya es mi responsabilidad salir bien, y bueno, ya me volví bastante estudiosa, responsable y todo, pero creo que viví bien mi infancia, exacto, porque mis compañeros de grado, ¿verdad?, que eran siempre los primeros lugares, los mejores siempre, desde primero a noveno, ellos no pudieron ni sacar su carrera universitaria. Comenzaron a salir embarazadas las niñas, igual ellos a comprometerse en otras cuestiones, y ya no supe de ellos, de que se desarrollaron en ese sector. Así que creo que me ayudó. Sí, bueno, hay comportamientos que son adaptativos, ¿verdad? A uno le sirve, aunque a la vista de los demás no sean adecuados, al que los está ejecutando le sirve, y al final, pues, si va a resultar, está bien. ¿Sí? ¿Alguna duda o participación? Eso que dice usted de que cuando se trabaja a muy temprana edad es cierto. Yo empecé a trabajar a los 8 años. Yo la infancia, yo no tuve, entonces hoy ya la edad que tengo, ya a veces ya me canso, ya no tengo la misma energía que tenía en ese tiempo. Y me iba del colegio al trabajo. De ahí estudié por la universidad al trabajo, a la casa, y así fue todo mi tiempo. O sea, yo de que si iba a salir a jugar a la calle o algo así, no, porque me levantaba a las 3 de la mañana, llegaba al trabajo a las 4:30, entraba a las clases a las 7, salía a las 12, y del trabajo salía a las 5, llegaba a mi casa, hacía las tareas, me desvelaba, y al siguiente día, y así pasé por mucho tiempo. Todavía me gradué de bachillerato y todavía seguía trabajando en la universidad, y todavía, y ahora estoy estudiando y estoy trabajando. Entonces eso se pierde. Infancia realmente no hay. Entonces, y se desgasta más rápido. Sí, y las diferencias se ven, ¿verdad? Uno la siente, sí, uno siente las diferencias y sabe pues que en qué momento, ya cuando adulto puede entender en qué periodo de la vida iba sufriendo determinados impactos. Y hasta la personalidad se marca. Al menos, al igual que ella, a los 8 años me empezaron a llevar a trabajar en el negocio de mi padre. A los 12 años ya me pusieron mi negocio personal. Yo lo administré hasta mis 17 años. Ya cuando empecé en la universidad, yo me tuve que retirar. Entonces, a mí me ha servido mucho porque yo puedo administrar mi dinero y muchas cosas más. Ahora que he empezado a trabajar, no me siento tan oprimido ni presionado, porque ya sé más o menos cómo es el estrés del trabajo, sé manejarme y muchas cuestiones.